Entonces, el título de nuestra enseñanza hoy es el poder de la oración. El domingo pasado nosotros hablamos de cómo el evangelio llegó a la ciudad de Antioquía. Dice que un grupo de varones salieron de Jerusalén por motivos de la persecución y ellos empezaron a compartir la palabra de Dios, no solamente a los judíos, sino también a los griegos. Y dice que la mano de Dios estaba con ellos y muchos vinieron a la salvación. Y ahí en Antioquía nació una iglesia. Después la iglesia de Jerusalén envió a Bernabé y Bernabé se unió con Pablo y juntos empezaron a congregarse, a enseñar y a discipular en esta iglesia. De hecho, ahí fue que a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos. Todo iba funcionando muy bien, Dios estaba obrando, pero pronto la iglesia iba a enfrentar dificultades y de hecho una nueva ola de persecución. ¿Qué hizo la iglesia? Bueno, pues vamos a ver entonces el versículo 27 al 28. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Ágabo daba a entender por el Espíritu que vendría una hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Acá Lucas, que es el autor, nos dice que en la iglesia de Antioquía llegaron desde Jerusalén unos profetas y entre ellos uno llamado Ágabo, que por medio del Espíritu Santo dio a entender que venía una hambruna sobre la tierra. Ahora mire, nuestro enfoque hoy no va a ser acerca de los profetas, pero vivimos en un tiempo donde uno ve profetas por todo lado. Muchos aún se autodenominan profetas y mire, tenemos nosotros que tener cuidado. Jesús dijo en Mateo 24, 23 y 24, dice, entonces dijo, si algunos dijeren, mira, aquí está el Cristo, o mira, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. La mejor arma que nosotros tenemos para combatir algo que no es verdadero es conocer la verdad, es conociendo la palabra de Dios, es pedirle al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento y entender en verdad qué es lo que viene de Dios. Nosotros acá sí creemos en los dones del Espíritu Santo. Creemos que no han cesado y que también son para este tiempo, incluyendo el don de profecía. Sin embargo, y tristemente vivimos en tiempos donde la frase más conocida es, Dios me dijo, Dios me susurró al oído, Dios me ha dejado claro, yo te profetizo a ti y a ti. Y hermanos, mira, ten mucho cuidado. Pídele a Dios sabiduría. Aquí las palabras de Ágabo se cumplieron. Vino una hambruna sobre la tierra y esto sucedió más o menos en el tiempo de Claudio, más o menos en el año 45-46. Y esto pues es afirmado por varios escritores tales como Tácito y Josefo. ¿Cuál fue la respuesta de la iglesia frente a ese momento? El versículo 29 nos dice, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándole a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Los hermanos de la iglesia se unieron y cada uno conforme a lo que tenía. No fue una obligación, tampoco fue algo impuesto o una norma. Y esa debe ser la manera en que nosotros debemos ayudar. Cada uno, dependiendo lo que tiene, lo que Dios coloque en nuestro corazón, dar. Después de reunir lo que tenía la iglesia, designaron a Pablo y Bernabé y ellos lo llevaron a los hermanos de Judea. Mire, aquí la iglesia de Antioquía supo o vio de un problema que venía, la hambruna, y pues por medio de Ágabo la iglesia pudo actuar y ayudar a los hermanos que estaban en Judea. Y pues gloria a Dios porque ellos pudieron actuar. Pero ¿qué debemos hacer cuando no hay aviso? Cuando las dificultades llegan de la nada. Cuando nosotros no podemos hacer nada, cuando la situación se sale de nuestro control o podemos decir es una situación imposible. Pues sigamos leyendo porque pues Dios es fiel y mire lo que hizo la iglesia. Entonces vamos al capítulo 12.
En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó de mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que la custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Entonces, mire, no solo hubo una hambruna, sino que también a ese mismo tiempo Lucas, que es el autor, nos dice que el rey Herodes empezó a perseguir a la iglesia. Mire, nosotros, el estar en la voluntad de Dios no quiere decir que las dificultades no van a venir. De hecho, a veces es todo lo contrario. Aumenta la adversidad, aumentan los problemas, las dificultades, y de hecho se vuelven más difíciles. Aquí la iglesia sufrió golpe tras golpe, y cada golpe se fue intensificando más. La persecución empezó contra algunos de la iglesia, después contra Jacobo, que murió, y después contra Pedro, golpe tras golpe. La iglesia, la verdad, no pudo reaccionar frente a lo que vino. Recordemos que la persecución cesó bajo Saulo, y aquí vuelve a resurgir, diría uno así, de la nada. Pero hermanos, mire, en estos tiempos de dificultades son únicos, porque de hecho estos tiempos producen algo en nosotros que si no está, a veces no lo vamos a ver. Por ejemplo, en estos tiempos de dificultad, de adversidad, de persecución, son tiempos, la verdad, donde nos acercamos más a Dios, pidiendo socorro, auxilio a Dios. También son tiempos donde como iglesia deseamos que el regreso del Señor sea lo más pronto posible. Señor, regresa, ven por nosotros, ven por tu pueblo. También son tiempos que nos llevan a orar como nunca antes hemos orado. Y son tiempos donde vemos nosotros obrar a Dios de una manera única. Son tiempos que de hecho cuando pasan nosotros le damos gracias a Dios. ¿Por qué? Porque decimos, wow, Dios, si ese problema, si esa circunstancia no hubiese pasado, yo nunca hubiera visto tu mano, yo nunca hubiera visto ese milagro. De hecho, muchos hemos conocido a Cristo porque estábamos en un problema y fue la mano de Dios que vino en ese momento y nos sostuvo y nos cambió. Decimos, gracias Dios. Entonces, ¿qué sucedió con la iglesia en este momento? Dice que el versículo 1 nos habla de Herodes. Hay varios Herodes en la palabra de Dios, de hecho hay 5. Aquí es Agripa I, ¿sí? El cual es el nieto de Herodes el Grande, el cual fue un gobernador sanguinario. Ejecutó a una de sus esposas, a su madre y a sus 3 hijos. Ustedes de pronto lo recuerdan cuando hablamos nosotros del nacimiento de Jesús, que Herodes fue el que mandó a matar a todos los niños. Bueno, este Herodes aquí es su nieto. Y por lo visto no era muy diferente a su abuelo. Así que Herodes Agripa I era reconocido por su inestabilidad tanto en su vida personal como en su vida política. ¿Qué hizo él para ganarse el favor de los judíos? Bueno, empezó a perseguir a la iglesia. Recuerde que la iglesia en este momento está creciendo y más personas venían al Señor Jesucristo. Y pues de hecho esto no agradaba a los líderes religiosos de aquel momento. Entonces, ¿qué pasó? Herodes vio el momento perfecto para ganarse al pueblo judío. El versículo 1 nos dice que echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Sus acciones fueron creciendo, y el versículo 2 nos dice, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y aquí, hermanos, tenemos la muerte del primer discípulo de Jesús. Morir a espada probablemente se refiere a que fue decapitado. Jacobo era conocido como uno de los 3 más cercanos al Señor Jesucristo. Estaban los 12, pero varias veces vemos en las Escrituras que había un grupo de 3 que el Señor siempre andaba con ellos. Cuando Jesús subió al monte de la transfiguración, subió con estos, Pedro, Juan y Jacobo. Cuando resucitó a la hija de Jairo, solo entraron a la habitación estos 3. Jacobo y su hermano también eran conocidos como los hijos del trueno, no por lo poderoso que oraban. De hecho, resulta que en una ocasión Jesús no fue recibido en un pueblo samaritano, y estos 2 hermanos le dijeron a Jesús, Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego y los consuma?
De ahí el apodo hijos de trueno. Era un genio o un temperamento que ellos tenían. Si alguien te dice, hey, el hermano trueno, eso es por, no es sí, es de pronto tu temperamento. Pero en otra ocasión, Jacobo y su hermano le pidieron a su mamá, hey, ve y habla con Jesús para que en el día de gloria, pues nos sentemos uno a la derecha y otro a la izquierda. Y entonces la respuesta de Jesús en ese tiempo dijo, mire, ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que soy bautizado? Y ellos dijeron, claro que podemos, claro. Y él les dijo, mire, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentarse a la derecha e izquierda, eso es de mi Padre. Jesús se refería a su muerte, a su sufrimiento. ¿Recuerdan en el jardín de Getsemaní? Allí Jesús pidió al Padre hacer pasar de él la copa en referencia a su muerte. ¿Qué vemos aquí? Santiago tomó la misma copa que su maestro. Se cumplieron las palabras de Jesús. Mire, yo no quiero ni imaginar el dolor por el cual estaba pasando la iglesia en esta segunda ola de persecución. Hemos visto cómo Herodes estaba maltratando a los hermanos. De hecho, puso a uno de los discípulos o mató a uno de los discípulos. Y uno diría, wow, pero ¿hay algo peor que puede suceder? Pues mire, si uno sigue leyendo el versículo 3 dice, y viendo que esto agradó a los judíos, procedió también a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel y entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Herodes, al ver que los judíos estaban de su lado por haber maltratado a la iglesia y haber matado a Santiago, decidió ir por otro líder en la iglesia, esta vez por Pedro. Ahora, aquí Herodes se encuentra con un pequeño obstáculo antes de acabar con la vida de Pedro. Era la fiesta de panes sin levadura. La Pascua se celebra por un día y esta fiesta que le sigue se celebra por 7 días. Y se celebra conmemorando la salida de Egipto. Cuando ellos no tuvieron tiempo de salir o preparar nada, su partida fue rápida. Y la levadura también en la palabra de Dios tiene una connotación con el pecado. La nación, Dios la había liberado y Dios quería que la nación fuera santa como Él es santo. Dejar atrás todo y seguirle. Dejar la levadura, dejar todo el pecado y seguirle. Y durante este tiempo, de hecho, no había nada de levadura en los hogares. Era un tiempo para meditar y recordar lo que Dios había hecho por ellos. Cómo liberó a su pueblo. Mire, nosotros nunca debemos olvidar de dónde Dios nos ha sacado y dónde Dios nos tiene ahora. También hay que preguntarnos, ¿hay levadura en nuestra vida? ¿Hay pecado que nosotros tenemos que sacar? Porque mire, usted no necesita mucha levadura para que afecte a la masa. Usted tampoco necesita mucho pecado para que afecte toda su vida. Es algo que tenemos que recordar. Entonces no sabemos aquí tampoco cuántos días Pedro duró en la cárcel, pero el plan era que una vez se terminaba la fiesta, Pedro iba a morir. Esta tampoco era la primera vez que Pedro estaba en una cárcel. Ya había pasado tiempo en la cárcel. Así que Herodes quiso asegurarse que Pedro no se iba a escapar y colocó a un grupo de 4 soldados para que custodiasen a Pedro. Lo más seguro en esta historia aquí es que Pedro iba a morir. No había nada que la iglesia pudiera hacer. La situación se salía de sus manos. No era que usted podía contratar un abogado en ese tiempo para liberar a Pedro. La situación era imposible. Todo estaba en contra. Y de pronto hoy usted se encuentra como Pedro, en una situación donde usted tiene las manos amarradas. No hay forma de salir, sin nada que hacer. De pronto todo está en contra de usted. Pero mire, la enseñanza hoy no es qué tan difícil o complicada es tu situación o tu problema, sino qué debemos hacer en esos momentos. Mira lo que sucedió en el versículo 5.
Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Mire, Pedro estaba custodiado. Pedro no podía hacer nada. Pedro estaba simplemente esperando su último día. No se nos menciona que Pedro oró, pero lo hemos visto a través del libro de Hechos que Pedro oraba, así que probablemente él oró. Pero lo que quiero que veas es quién estaba orando. La iglesia estaba intercediendo por Pedro. Mire, si como a veces nosotros como cristianos no le damos la importancia a la oración. A veces las personas piensan, no, pues son simplemente palabras. Como no pasa nada o como no ven algo inmediatamente, eso ni para qué orar, ni para qué orar. Aquí no sabemos específicamente cuánto tiempo llevaba la iglesia orando, pero si la iglesia estaba siendo perseguida, si ya habían puesto a uno de los discípulos a muerte y ahora Pedro estaba en la cárcel, de seguro llevaban buenos días orando. Y de hecho ahí nos dice que oraban sin cesar, sin parar, pidiéndole a Dios por él. Una oración ferviente, una oración intensa. Y si usted de pronto se pregunta, bueno, pero ¿qué es una oración intensa? ¿Qué es una oración ferviente? Porque pues me interesa. Mire, no es una oración bien larga como a veces las personas piensan, debe ser una oración de 3 días. No. Debe ser esas palabras bonitas que uno dice, wow, tan hermoso. No, mire, yo creo que se los voy a explicar con una situación personal que nos pasó a nosotros con nuestra niña. Mi niña el año pasado, ella tuvo una convulsión. Y yo recuerdo haberla tenido en mis manos, haber visto cómo cambiaba de color, cómo diría uno, su vida se estaba yendo. Y ahí en mis propias manos. Y recuerdo que lo único que salía de mi boca, de mi mente, de mi corazón era, Señor, no te la lleves. Señor, mira, lo que ella tenga, dámelo a mí. Yo quiero cargar ese dolor. Yo quiero, Señor, no te la lleves, Señor, por favor, yo hago cualquier cosa. Ahí está. No era más. Esos minutos que estuvo ella ahí en mis brazos fueron horas. Ir detrás de la ambulancia, horas en el hospital, horas, pero eso era lo que salió. Es esa oración donde tú le suplicas a Dios por misericordia, donde tú entiendes que el único que puede cambiar tu circunstancia, el único que te puede entender, el único que lee tu corazón, tu mente, es el Señor. Que no hay nada más que tú puedas hacer. Literalmente puedes tener todo, pero todo lo que tienes no te ayuda absolutamente para nada. Es esa oración y probablemente aquí eso era como la iglesia estaba orándole al Señor de corazón, diciendo, Señor, por favor, ten misericordia, clamando por Pedro. Es ese momento donde nosotros no nos rendimos y le pedimos a Dios. Y mire qué sucedió, cómo Dios contestó esa oración de la iglesia. Mire, nosotros nunca sabemos ¿qué sucede cuando nosotros oramos? Usted puede estar orando en su casa, pero usted nunca sabe qué está sucediendo en el otro lado. Usted nunca sabe. Pero mire, yo le doy gracias a Dios cuando estaba leyendo este capítulo porque tenemos un ejemplo de lo que sucede cuando nosotros intercedemos. Ahora, esto es un ejemplo. Yo creo que Dios se quedó corto de lo que Dios en verdad hace en ese momento cuando nosotros estamos intercediendo. Porque miren lo que sucedió. El versículo 6 nos dice, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los soldados sujeto con 2 cadenas y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Mire, la oración provee paz, provee tranquilidad. ¿Cómo estaba Pedro? Durmiendo. Ahora sí, ya sabemos que Pedro varias veces lo vemos durmiendo en la palabra de Dios y de pronto algunos están acá, estoy como Pedro, yo soy Pedro. El hermano Pedro lo voy a llamar. Pero no, mire, si a usted lo colocan hoy en la cárcel y le dicen, oye, mañana es tu último día, ¿cómo estaría usted? Cuando usted sabe que ya decapitaron a uno y usted sigue. Yo no creo que usted se acuesta a dormir y dice, no, pues hermano, acá esperando el día de mañana, moviendo un poquito el cuello porque para que no me duele. No. Probablemente ninguno de nosotros tendría paz. Esa es la verdad.
Muchos de pronto empezarían a gritar, eso es injusto, déjenme, yo no hice nada, fue la culpa del otro. Sí, pero Pedro, a pesar de estar encadenado, está en paz, está durmiendo. Mira, Filipenses 4 del 6 al 7 nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La palabra que se usa para guardar es froureo y es como colocar un ejército alrededor de usted, mire. Pero estaba tranquilo y sabía que si Dios no quería que eso sucediera, no va a suceder. Y punto. Dios lo iba a guardar. ¿Qué más pasó? Mira, el versículo 7 nos dice, he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Mire, las cadenas se cayeron. Hermanos, cuando Pedro miraba a su alrededor, lo único que podía ver era que sus cadenas, los soldados alrededor, y esto mismo le recordaba a Pedro que él no podía hacer nada y mucho menos iba a ir a otro lugar. Esas cadenas le recordaban que su situación no cambiaría, que él era un prisionero. Pero ¿qué pasó aquí? Las cadenas cayeron. La situación estaba por cambiar. Y me gusta que no dice que Pedro rompió las cadenas. No. Sabemos que el único que puede romperlas es Dios. Miren, hermanos, también las cadenas en la palabra de Dios muchas veces hace referencia a la esclavitud en pecado. Entonces, ¿qué nos anima en este capítulo? A orar fervientemente por las personas que sabemos que andan alejadas de Dios, que están en esclavitud de pecado. ¿Para qué? Para que Dios rompa esas cadenas y ellos sean libres. Muchas personas han estado encadenados por años y muchas personas, y tristemente digo cristianos, solo critican en lugar de ¿qué? Orar. Orar, ese debería ser nuestro corazón. Señor, ora, ¿para qué? Para que ellos sean libres de sus cadenas. Pero mire, no solamente se cayeron las cadenas, el versículo 8 al 9 nos dice, y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. ¿Qué más proveyó la oración? Mire, dirección, aquí el ángel empezó a decirle, Pedro, hey, levántate, cíñete, átate las sandalias, envuélvete en tu manto y sígueme. Wow, si entendiéramos nosotros el poder que tiene la oración. Mire que aquí Pedro está siendo guiado. De pronto este no sería el plan original para escapar de una cárcel. Bueno, la verdad nunca he estado en una cárcel como para decirte, eso es lo que haría uno en una cárcel. Pero mire cómo Dios empieza a obrar. Mire que le dice a Pedro, hey, y lo que le dice es muy sencillo. Le dice, oye, levántate, vístete y sígueme. De pronto tú has estado en prisión por años, llevas años en la misma situación y tú estás esperando que algo súper extraordinario suceda para que tú cambies. Pero mira lo sencillo que el Señor pone aquí a Pedro. Levántate, cíñete y sigue al Señor. Y de pronto tú te preguntas, pero así de sencillo, así de fácil. Mire, de hecho aquí Pedro no entendía, de hecho pensaba que era una visión que no era real, pero mire, Dios estaba actuando en su situación y nosotros no podemos poner en duda que pues para Dios no hay nada imposible. Y eso lo debemos tener muy en nuestra mente, en nuestro corazón. Mire el versículo 10, y habiendo pasado la primera y la segunda guarda, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron a una calle, y luego el ángel se apartó de él. ¿Qué hacen también la oración? Abre puertas. Abre puertas. Me encanta este versículo porque Pedro simplemente empezó a ¿qué? A caminar. Pasó la primera fila de guardas, después la segunda. Ok, ¿qué está sucediendo? Y mientras va caminando, al frente de él ve la puerta que da con la ciudad, la puerta de hierro, la puerta que le dará la libertad. Abrir esa puerta de hierro es imposible para una persona. No sé si usted ha visto en esas películas donde están esas puertas gigantes y hay un hombre intentando empujar para abrirla porque al otro lado hay una persona, pero él sabe que por más que empuje, no la puede abrir. No la puede abrir.
Y acá quiero hacer una aplicación práctica, ¿no? A veces uno se encuentra con personas que quieren salir de su antigua vida, quieren dejar el pecado atrás, quieren cambiar, y muchos empiezan a caminar y pasa el primer día bien, el segundo día bien, pasa una semana y de pronto se encuentran con ¿qué? Con una puerta que no pueden pasar, una puerta que por más que intenten siempre les es imposible. A veces es la culpa, a veces es el mismo pecado, a veces es la falta de perdón, a veces simplemente no creen que es posible. Y otra vez son atraídos por sus pecados, por su vida. Y es como que regresan de nuevo a su celda y nunca pasan esa puerta. Aquí Pedro, cuando estaba caminando, dice que la puerta se abrió por sí sola. Pero Pedro tenía que caminar, pasar a través de ella. ¿Para qué? Para ser libre. Y en esta aplicación que veo acá de una puerta y de la libertad, me recuerda mucho a las palabras del Señor Jesucristo. Jesús dijo lo siguiente en Juan 10, 9 al 10. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Mire, la puerta está abierta. La puerta para que tú seas libre de tus pecados está abierta. La pregunta es, ¿estás dispuesto a caminar? A creer que Dios te puede perdonar, a arrepentirte, a dejar todo lo que hay atrás y caminar con el Señor para que tú tengas vida y vida en abundancia. Eso es una decisión que tú tienes que tomar. De pronto tú conoces a alguien que no quiere pasar esa puerta de conocer al Señor y que tú lo ves y vive en su esclavitud del pecado. Te animo a que tú sigas orando por esa persona, que no te des por vencido o vencida, sino sigue orando para que el Señor siga abriendo esas puertas y llegue a la salvación. Pedro pasa esa puerta y ahora Pedro se encuentra en la calle. ¿Qué pasó? El versículo 11 y 12 dice: entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos que esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Pedro no lo puede creer. ¿No te ha pasado eso, que Dios empieza a abrir oportunidades? Dios coloca personas a tu lado, Dios abre puertas que tú sabes que eran imposibles, que tú de seguro sabes que eso era imposible. Dios te ha guardado, Dios ha estado ahí contigo y nos quedamos como, wow, no lo puedo creer. Tiene que ser Dios y a veces simplemente dudamos porque era imposible. Era imposible salir de esa situación, pero Dios lo hizo. Mire, no seamos, en el buen sentido de la palabra, incrédulos. Mire, Dios nos ama y Él puede guardarnos, Él puede guiarnos. No dudes de su amor y Dios siempre está ahí para darnos la mano. Él es nuestro socorro, Él es el que nos sustenta. Él, como Padre, la verdad creo que Él hará lo que sea posible para que nosotros también estemos bien. Y si Dios lo abre, pues dale gloria a Dios y no dudes de que Dios está ahí contigo. No lo dudes, agárrate de su mano, de sus promesas y camina con Él. Él está ahí contigo, tú no estás solo. Y no es como motivacional, sino es la realidad. Dios te ama, Dios está ahí contigo. Y a veces vemos todo lo que Dios hace y dudamos. Entonces Pedro, una vez que está ahí, sale para la casa de Marcos, donde probablemente se reunía la iglesia, y Lucas nos dice que ahí estaban orando. Entonces vamos a leer el versículo 13 al 17. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos dijeron: ¿estás loca?
Pero ella aseguraba que así era, entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron se quedaron atónitos. Pero él haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor les había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Interesante, ¿no? Pedro sale corriendo a la casa de Marcos, cuando llega, golpea la puerta, no le abren. Allá hay una muchacha que se llama Rode y dice que pues al escuchar la puerta como que preguntó, ahí, ¿quién es? Y Pedro afuera, Pedro, abre la puerta. Dice que ya reconoció la voz, pero en lugar de abrir la puerta, ¿qué hizo? Dejó a Pedro afuera y se fue adentro a contarle a los que estaban orando. Y Pedro pues, ni modo, afuera. Los que estaban orando, cuando ella llegó ahí, que Pedro está... Hay uno que se llama Pedro, le reconocí la voz. Y los que estaban orando, ¿qué pasa? No. Se está como cansada. Como que aquí estamos orando por Pedro, pero Pedro no está afuera. No nos interrumpa que estamos aquí concentrados en lo que el Señor está haciendo. Y miren lo que pasa. Mientras tanto, Pedro afuera como, alguien, hello, abra, ¿sí? En un momento la oración paró, van a la puerta y para sorpresa de todos que Pedro estaba ahí. Es cómica la situación, pero ¿cuántas veces nos sucede esto a nosotros? Estamos orando y Dios empieza a contestar y uno como que pone en duda que sea de Dios. No puede ser. Yo oré, pero pues yo nunca pensé que Dios iba a contestar y no, eso es imposible. No, ¿será que sí es Dios? Pero mire, en el libro de Daniel había estado orando y Dios envía un ángel y esto es lo que le dice a Daniel. Daniel 10:12 dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas que tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. El ángel le dice de hecho que él era un varón muy amado. Hermanos, mire, Dios escucha nuestras oraciones, pero también tenemos que saber que Dios puede contestar nuestras oraciones. A veces las personas dicen, Dios me escucha, pero Dios también contesta oraciones. De pronto no sea lo que nosotros queramos o pensamos, pero hermanos, la palabra de Dios nos dice que los pensamientos que Dios tiene hacia nosotros son pensamientos de paz, de paz. Dios sabe lo que es mejor para cada uno. No dudemos de lo que Dios puede hacer. A veces oramos, pero no sé, Señor, es que no. Para Dios no hay nada imposible. Nosotros también tenemos que entender a quién oramos. Estamos orando a un Dios que nada le queda imposible, que solo habla y las cosas vienen a existencia. Tenemos que recordarlo. El versículo 18 y 19 dice, luego que fue de día hubo un poco de alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro, mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlo a la muerte. Después descendió a Judea, a Cesarea, y se quedó allí. Bueno, pues, ¿qué pasó con Herodes? Se quedó con las ganas de matar a Pedro. Dios tenía otros planes. ¿Qué hizo Herodes? Mandó a matar a todos los soldados que custodiaban a Pedro, esa era la ley, y se va de vacaciones a Cesarea. ¿Qué pasó allí? Bueno, sigamos leyendo el 20 al 23. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era el camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por él del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Entonces, estando Herodes allí en Cesarea, no se nos dice cuál fue la razón, pero los de Tiro y Sidón, que eran los que dependían de la comida o de los alimentos del rey, lo habían disgustado y estaba muy enojado con ellos. Entonces le dañaron las vacaciones a Herodes. Pero ¿qué hicieron los de
Tiro y Sidón. Bueno, pues sobornaron a un hombre llamado Blasto para tener una reunión con Herodes. Cuando llegó el día, Herodes se dirigió a ellos y dice que vestía ropas reales. El historiador Josefo dice que tenía como una manta de plata y entonces con el sol brillaba delante de ellos. ¿Qué hizo la gente? Pues empezó a darle gloria a Herodes y a clamar diciendo, voz de Dios, no de hombre. Y pues Herodes, ¿qué hizo? Aceptó esas palabras y se llevó toda la gloria para él. Dice la palabra que en ese momento el ángel del Señor le hirió por cuanto no dio gloria a Dios. Su muerte, comido por gusanos 5 días después de ese momento. Pero ahora, es como interesante esos versículos, pero mira el versículo 24 que es con el que vamos a terminar. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y me encanta este versículo porque cuando comenzamos el estudio, comenzamos con una iglesia afrontando dificultades, afrontando situaciones difíciles, algo fuera del control de ellos. Herodes maltratando a la iglesia, Herodes matando a Jacob, Herodes colocando a Pedro en la cárcel. Pero mire cómo termina el capítulo. Herodes muerto, Pedro libre, la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. ¿Qué cambió la historia? ¿Qué cambió esta circunstancia que vivió la iglesia? ¿Cómo se dio este giro de vivir en lo imposible a que la palabra de Dios creciera? Pues la clave está en que la iglesia oraba. ¿Qué nos enseña todo este capítulo? A orar y creer en lo que Dios puede hacer. Mira, tú estás en una situación difícil, en una situación que de pronto te vino de la nada, algo que tú no esperabas, algo que se te sale de control. ¿Qué nos anima aquí? A orar. ¿Conoces a alguien que está prisionero, por decirlo así, del pecado? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Ora. De pronto tú necesitas dirección como Pedro. De pronto tú has estado esperando por una señal y no, necesitas simplemente caminar. Y necesitas esa dirección del Señor, que nos anima a orar. De pronto tú necesitas que se abran puertas. Puertas que tú dices, es que no puedo. ¿Qué nos anima la palabra de Dios? A orar, a interceder. De hecho, Hebreos nos dice, mire, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El llamado de este capítulo es a que nosotros nos acerquemos al Padre y oremos y allí hallaremos misericordia, gracia para el oportuno socorro, para lo que nosotros estemos pasando. De pronto tú no estás en una cárcel, pero tú también tienes que interceder por tus hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que usted llegó y oró por alguien? De corazón. No fue como, gracias Padre por el día y el hermanito, amén. No. ¿Cuándo fue que en verdad usted dispuso en su corazón orar por un hermano? Porque de nuevo, Pedro era el que estaba en la cárcel, pero la iglesia también tiene una función. Nosotros debemos estar orando los unos por los otros. Y mire, el acercarnos al Padre, nosotros tenemos que recordar que eso no sería posible sin la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y digo esto porque hoy nosotros vamos a tomar la Santa Cena y queremos recordar que nosotros tenemos ese acceso al Padre porque Jesús murió por nosotros en la cruz. Nosotros tenemos la libertad de las cadenas porque Cristo murió por nosotros. La puerta de la salvación se abrió, ¿por qué? Porque Cristo murió por nosotros. Nuestra salvación es posible porque Cristo murió por nosotros. Él cambió nuestras celdas del pecado y nos ha llevado a su luz admirable. Todo eso fue posible por lo que Cristo hizo en la cruz, porque murió en la cruz y al tercer día resucitó. Él cambió nuestra vida. Nosotros somos ese testimonio vivo de lo que Dios ha hecho. Pero todo es posible por lo que Cristo hizo en la cruz. Y hoy nosotros vamos a tomar la Santa Cena y recordar eso. Recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros.